Hola, muy buenas noches. Estamos en tu programa Punto de Partida y pues bueno, hoy la verdad que estamos muy contentos porque con esta nueva entrevista estamos marcando el regreso y creo yo que más contundente, más intenso, más profundo con el programa Punto de Partida con nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Así es que pues la verdad es un placer a quien vamos a entrevistar, que ahorita los vamos a presentar. Pero bueno, pues les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Gaby Hernández Chico y pues ya saben, esta plataforma que es el programa Punto de Partida, que es un programa educacional, es un programa donde podemos de alguna manera brindar algún tipo de información, servicio comunitario o algo. Siempre va a ser un recurso y siempre va a ser dado para la comunidad latina y es en habla hispana. Entonces, pues bueno, el día de hoy estamos aquí de manteles largos con nuestro gran invitado, el maestro Jesús Acuña. Bienvenido, maestro Acuña. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, la verdad un gusto, maestro, porque nos has permitido estar aquí, poder hacer esta entrevista contigo y pues estamos marcando el regreso del programa Punto de Partida, así es que pues estamos muy contentos de que estés con nosotros el día de hoy. Al contrario, gracias, al contrario. Pues vamos a arrancar nuestra entrevista. Tenemos hoy un clima muy hermoso aquí, ¿verdad? Aquí tenemos aquí al maestro para que no se nos vaya de la entrevista. Ya lo pusimos muy bien aquí. Y pues no sé si captan el mural que nos va a hablar el maestro en un momento más de lo que es el mural de las pescadoras, ¿correcto? Sí. Sí. Y me encanta mucho eso que como mujer tú las tienes aquí en este mural. Es algo muy, la verdad que en esta era de las mujeres yo creo que nos toca a todos. Así que por eso Alan pues tomó muy bien este ángulo para la entrevista. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra entrevista, maestro Acuña. Quisiéramos saber de tu propia boca, ¿quién es Jesús Acuña? ¿Dónde nació Jesús Acuña? ¿Quién es este personaje? Bueno, yo nací en Jerez, Zacatecas, una provincia de la República del Estado de Zacatecas, con un clima muy agradable, de una familia numerosa, una familia de 14, que fuimos 14. Tuve una infancia muy cercana también con los animales, había animales en la casa, vacas. Me tocaba cuidar, sacar a pastar a los animales y creo que disfruté mucho el campo. Entonces, por así decir, el campo fue lo que te trajo esa sensibilidad para convertirte en un pintor, en un muralista. Pues no sé realmente, pero tal vez las reuniones que había en la casa. Me acuerdo cuando era niño que me tiraba al suelo con una libreta y me ponía a dibujar a la gente. Entonces hubo un tío que se fijó en mí, que le dijo a mi padre que mira, él como que tiene talento para dibujar, y empezaron a observar los bocetos, las rayas que hacían. En realidad eran puras rayas, yo no me acuerdo, pero los dibujaba así como en grupo y me gustaría volver a encontrarme esa libreta, pero pues, tal vez a lo mejor hasta cortaba las hojas y se los daba de regalo. Pero esa persona, ese tío, como que hizo ese hincapié, ese detalle de que tenía a lo mejor talento para pintar, dibujar. Y como que me agradó mucho esa expresión de él y continuó haciendo eso, y mi padre también como que le dio alegría que yo tuviera talento para dibujar. Entonces ya después dibujaba un poquito más y le mostraba los dibujos a mi papá. Y recuerdo una ocasión que tenía como unos 11 años, participé en un concurso ahí del pueblo, un concurso de adultos de dibujo y todo, y hice un retrato de Benito Juárez y Margarita Maza de Juárez, al óleo, que nunca había pintado tampoco. Un carpintero ahí me hizo un bastidor y el carpintero ahí más o menos me orientó un poco cómo usar el aguarrás para rebajar el color, el óleo. Y lo disfruté, ¿no? Y me dieron el tercer lugar, pero fue algo bonito, y de ahí como que me entró más curiosidad por
conocer de los pintores. Me acuerdo que fui a la biblioteca ahí del pueblo y me encontré un libro sobre Francisco Goitia, de Antonio Luna Arroyo, un crítico de arte mexicano, y era un libro bastante grueso y sí me lo prestaron para leerlo, y no para llevar, pero para leer ahí, y iba todas las tardes a leerlo y me impresionó mucho la biografía de Francisco Goitia. Entonces, cuando fui creciendo un poquito más, en una oportunidad me escapé y me fui yo solo al Museo Goitia, porque me enteré que había ese museo en Zacatecas. Y cuando entré al museo vi la obra, pues, me impactó, me gustó mucho la obra de Francisco Goitia, sus autorretratos, el paisaje de olivares, el hombre en el muladar. Y lo que más me impresionó fue también los ahorcados. Tenía una serie de ahorcados de la Revolución y fue muy dramático eso, verlo, ¿no? Y ahora, con lo que está viviendo México, me acuerdo de Goitia, digo, todavía Goitia sigue presente, pero esta violencia es diferente, ¿no? Totalmente diferente. Totalmente diferente, claro, pero cómo Goitia se convierte en un pintor tan universal, y con esa obra del Tata Jesucristo que realiza en Oaxaca sobre las indígenas, y gana una bienal, pero Goitia es uno de los pintores que me impresionó mucho. También conocí ahí, tuve la oportunidad de conocer la obra de Pedro Coronel, de Rafael Coronel, de José Curibreña, un escultor. Entonces ese pequeño museo sí me abrió las puertas, la ventana hacia el arte. Pero Goitia es uno de los grandes para mí, que me orientó. O sea, digamos que fue, por así decir, como uno de tus, ¿cómo te puedo decir? Fue una de las personas que indirectamente te estuvo formando, ¿no? Sí, claro. Y aparte, recuerdo ya cuando, eso me motivó también para ir a la Academia de San Carlos. Yo llegué a ir a la Academia de San Carlos y, por ejemplo... ¿Qué estudiaste en la Academia de San Carlos? En la Academia de San Carlos tuve... Es algo muy curioso, porque yo entré a Leyes y luego mi hermana tenía un amigo que era escritor, José Antonio Martínez, y él tenía un amigo que era maestro en la Academia de San Carlos, un grabador, maestro de grabado, y él me recomendó con su hermano, y yo fui a buscarlo a la Academia de San Carlos y me aceptó en su taller, fíjate, sin estar inscrito ni nada. Y luego él me recomendó otro maestro, a Gilberto Aceves Navarro, y con el maestro Gilberto Aceves Navarro, que era un gran artista que acaba de fallecer el año pasado, y un gran maestro también, y él me aceptó ahí sin preguntar si eres estudiante o no, ponte a dibujar y todo. Me sentía como en casa, ¿no? Dibujábamos con una modelo muy extraordinaria, y luego de esa clase después me metí al taller de Luis Nishizawa, un japonés de origen japonés, un mexicano de origen japonés, que daba técnica de materiales y era una persona extraordinaria también. O sea, ahí te enseñaba las técnicas del temple, el fresco, te hablaba de artistas. Me acuerdo que en una ocasión hice yo un ejercicio también que nos dejó de contemple, o contempera, perdón, y lo llevé, y al otro día ahí mencionó que parecía que le recordaba a George Braque. Dijo, esto es un Braque, pero yo no conocía ni Braque ni nada de eso, ¿no? Y las personas me decían, mira lo que te dijo que parecía un Braque. Pero después con el tiempo puse atención a Braque y me gustó mucho la obra de Jorge Braque, ¿sí? Este pintor francés. Y después entré al taller de Francisco y Alberto Castro Liñero, grandes maestros también. Tuve esa oportunidad de convivir con ellos y me mostraron muy libremente la manera de trabajar, de la composición, de un cuadro, del dibujo, todo. Entonces, esos maestros para mí fueron extraordinarios y me gusta mucho la obra de ellos. Y aquí en el Dean Institute Chicago tuve la oportunidad de estar con Dean Goston, otro gran maestro en pintura, y creo que son mis maestros de arte, ¿verdad? O sea que de alguna manera ellos indirecta y directamente han formado lo que es el maestro Jesús Acuña al día de hoy, por así decir, ¿no? Sí, claro, porque son los que como que te lanzan al ruedo, al camino,
a la búsqueda, y te enseñan, por ejemplo, en Alberto Castro Liñero y Francisco, la libertad de dibujar, de destruir, de volver a crear, o de Gilberto Aceves Navarro, un hombre muy despreocupado por la forma y todo. Al principio no le entendía mucho, pero y observando cómo trabajaban también los estudiantes, ya me daba idea qué era lo que él trataba de que nosotros hiciéramos. Más que todo sentir el objeto, sentir la línea, sentir la masa, el volumen y desdibujarla. Un gran maestro, sinceramente. O sea que no, perdón, no solamente era como el trazo, ¿no? Estás hablando de algo muy profundo, el sentir. Claro. ¿No? Ya el dibujo, el trazo, tal vez el color, la forma, el ángulo, ¿no? Que yo creo que eso es lo que, ahorita que estás diciendo esto, yo creo que es por lo cual tú tienes como esa profundidad en tu arte. Pues sí, ahorita, por ejemplo, en lo que yo voy creando últimamente, hay cierta forma de... Yo lo que busco, por ejemplo, en este mural último, que sería mi primer mural, lo que yo busco es despreocupadamente, o sea, no hay que crear algo bien realizado, sino algo más que todo expresivo, y destruir un poco la forma, no acaramelar las cosas ni nada. Entonces, y procuro también... la síntesis de los elementos. No me gusta meter muchos elementos ni nada. Es algo como, digamos, un poquito más práctico, por así decirlo. Como, por ejemplo, de los pintores que también que admiro, que admiro y que me gustan, por ejemplo, Tamayo, ¿no? Ya, sí, Rufino Tamayo. Tamayo es un pintor, o Pedro Coronel, también son pintores que tienen mucha poesía, que si observamos la obra la puedes interpretar cada vez que la ves de diferente manera. Entonces eso es lo que trato yo también a veces en mi obra, que sea un poco despreocupada, pues. Ahorita tú estás mencionando algo, maestro Acuña, bien interesante, porque muchas veces nosotros como espectadores vamos y vemos una obra de arte y preguntamos luego, ¿cuál es el nombre de esta obra de arte, ¿no? ¿Y por qué? Pero tú estás diciendo algo que es muy profundo, muy interesante, porque nos permite de alguna manera tu arte, o sea, también de alguna manera como no verla a través de tus ojos, sino también qué es lo que está representando para nosotros, ¿no? Como espectadores de tu arte, ¿no? Porque muchas veces hay alguno que otro pintor, artista, que puede decir, bueno, es esto y esto es, se acabó. Pero lo que tú estás diciendo es como algo más profundo, algo más allá, de que también tú quieres que nosotros como espectadores tengamos nuestra propia, que digamos su propia interpretación, exacto, ¿no? Que interpretemos de otra manera, sí. no a través específicamente de los ojos del artista. Obviamente, ¿no? Que yo me imagino que cuando tú estás en tu taller, estás creando tus obras, pues tienes esa, o sea, ya sabes lo que vas a plasmar, lo que vas a trazar, pero cuando el espectador, o sea, lo ve, que no lo vea necesariamente a través de los ojos del maestro Acuña, ¿verdad? Ah, claro. Sí, que el espectador encuentre, que se identifique con alguna anécdota de su vida, ¿no? De algún paisaje, de algún personaje, que siempre provoque algo diferente la obra, que no sea algo académico, que no sea algo estático. Claro, es algo más de adentro, ¿no? Más de la emoción, sí, claro. Algo necesariamente visual. Maestro, ahorita que estamos, digamos, con este ángulo y que pasamos digamos, a nuestra parte de los murales, que aparte de ser un pintor artista, y ahorita vamos a hablar de todo lo que más hace el maestro Acuña, eres muralista. Eres muralista, de verdad. Pues no me considero tanto muralista, si soy sincero. He hecho algunos murales, pero la verdad que sí, uno aquí en Chicago la idea es de que si no pintas un mural como que no creces, porque en realidad es lo que se da en el medio, en la ciudad, en la comunidad, como que el muralismo es algo primordial, algo como que es la presencia, la manera de entrar como en un escenario de teatro. Claro. Y por ejemplo te dicen, oye, ¿tú sabes hacer un mural? Oye, ¿me podría hacer un mural? Y pues nunca lo había pintado. Me dices tú, pues sí, claro, lo hacemos, lo hago.
pero en realidad los primeros murales son grandes cuadros, algunos se llamarán mural porque están en un muro, pero en realidad sí son para mí grandes cuadros de pintura, pero en este que acabo de terminar es mi primer mural porque ahí sí realmente me confronté un poco con el muro, con la composición, cómo por ejemplo saber resolver los espacios, por ejemplo en la parte en medio de este muro, de este mural, rescatarlo. Háblanos un poquito de esto. El nombre de este mural, antes de seguir, que nos hables un poquito de la estructura de todos estos desafíos que te llevó crear este mural, háblanos de este mural, cómo se llama y a los ojos del artista, del maestro Acuña, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Qué estamos viendo en este mural? Bueno, el título es Las Pescadoras y es como un homenaje a la mujer, a las mujeres, a las pescadoras. Es un mural que representa unas pescadoras que en realidad es una pesca sustentable, no se ve, es algo sencillo, es que en realidad la mujer es quien protege más la naturaleza, ¿no? Sí. Protege más el medio ambiente, se preocupa más por hacer mejor las cosas que el hombre, hay que ser realistas. Por ese instinto yo pienso maternal, de proteger, de cuidar, ¿no? Claro. Entonces eso represento, es como una especie de anochecer o atardecer. Y también represento en la parte del centro el cambio climático. ¿Sí? Ahí aparece en el centro un hombre sobre una gran ola o un tsunami. Y en la parte de arriba hay un esqueleto de un oso polar. Al lado derecho hay un pájaro que cae muerto por la contaminación. Al lado izquierdo hay una serpiente de esas que existen en las profundidades de más de 2000 metros de profundidad. Y que lucha con una garza, al lado derecho una tortuga envuelta en plástico. Entonces traté de aprovechar las ventanas que no funcionaban mucho en el muro, entonces como crear ciertos elementos y rescatar la parte del centro que se viniera al frente también. Y a la vez como está integrado a un mural que hice hace como 25 años o 26, y la idea era, el lado derecho del primer mural tiene el cielo, ¿no? Y el mar. Entonces integré los dos murales con el agua, con el mar, y en la parte de arriba en el cielo pues incluí, para crear un poquito lo tridimensional, es un ave que cae del cielo, va cayendo muerta, y en la parte derecha está la tortuga, pero es como si fuera parte del océano en el mar, ¿no? Entonces, al lado izquierdo tengo lo que es la serpiente de las profundidades, ¿no? Luchando con una garza devorando una serpiente, pero ahí ya se integra un poquito más lo tridimensional, ¿no? Rescatar ese ángulo que está hacia allá, y traté de aprender un poco más del muralismo, ¿no? Y aprender un poco también de Siqueiros, que fue un gran muralista, ¿verdad? Uno de los grandes de México. Claro. Entonces, esa es la experiencia en este mural de las pescadoras. Claro. Vemos que estás utilizando muchos tonos fríos en este mural. No. ¿Algo en específico o algo en especial por lo cual tú hayas usado los tonos fríos? Pues no, lo que sucede es de que si en el otro mural está el mar, está el agua azul o verde, y aquí traté de integrarlos con el azul, y claro, también el cielo azul, todo eso como que sí hay una frialdad, ¿no? Y lo existe, pero traté de calentar la atmósfera con el color de los personajes, que los personajes son como rojos o terracota. Un poco de tonos cálidos. Sí, ¿no? esa es la manera. Y la arena de abajo, que es la parte geométrica de abajo, es como si fuera la arena, ¿no? Entonces ahí es un poco ya cálido, ¿verdad? Pero en realidad la parte de
sí hay una frialdad en la parte de arriba y todo. ¿Qué es lo que, como dices, vemos esto, ¿no? Que tú hablas, que una parte del mural fue hecha hace 26 años? Qué sorprendente, porque lo que te comentaba hace un momento, o sea, vemos el mural que hiciste hace 26, que la otra parte la hiciste hace un año, ¿verdad? Comentaste. Sí, hace como 4 meses te lo terminé. Imagínate, 4 meses, ni siquiera un año. Y vemos cómo ni siquiera, o sea, no se ve el tiempo. Cuando tú unes este mural, o sea, no se ve el tiempo, definitivamente, o sea, lo trazaste, no sé si sea la palabra correcta, lo externaste tan bien que no se ve esa diferencia, es como si lo hubieras hecho todo, o sea, en el mismo momento, se ve de verdad hermoso. A lo mejor, ahora que mencionas eso, lo que provoca ese tipo de sensación puede ser que cuando lo vea uno, cuando la gente va pasando, va atravesando ese espacio de la calle, de la banqueta, si lo observamos a cierta distancia, sí hay como una especie de ilusión óptica, porque el geometrismo que hay en relación y unión entre los dos murales es algo como cinematográfico. Sí. El movimiento que creé de la luz, de la luz que viene del lado derecho del mural antiguo hacia el nuevo, sí es como que de pronto ese tipo de geometrismo es como si fuera una cámara cinematográfica, así creando el movimiento de la luz, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde tú sientes que no hay mucha diferencia, a lo mejor es por ese movimiento, ¿verdad? Es que lo trazaste, te digo, o sea, es tan hermoso también que no se ve, o sea, como que haya algo diferente en la cuestión de que lo trazaste muy bien, ¿no? De que lo pudiste plasmar, ¿no? Que no se ve como dos murales en uno, ¿no? O sea, se ve que son tal vez escenas un poco diferentes, pero que prácticamente es el mismo concepto que tú quieres, digamos, plasmar. Nada más que, perdón, si hay un detalle ahí, por ejemplo, si vemos los personajes del primero, si hay un poco más de realismo, y en este mural nuevo se ve la figura un poco más libre, más arcaica, más burda, más desinteresada en quedar bien. Creo que ahí quedé contento, ¿no? Es un poco más libre, menos pretenciosa, ¿no? Y un poco más acercado también a lo del mural por la masa, por el volumen. Se ve, en ese sentido, creo que ahí logré acercarme más a lo que es un mural. ¿Cuántos murales tiene el maestro Acuña? Ni me acuerdo, yo creo que han de ser pocos, unos 5 o 6 por ahí. Bueno, pero son muy buenos. ¿Qué es lo que representan, digamos, los murales aquí en Pilsen, ahora sí que en esta comunidad latina? O sea, ¿cuál es o sea, a dónde quiere llegar, digamos, el maestro Acuña, digamos, aquí en Pilsen con sus murales? Bueno, aquí en este pequeño espacio que se me ofreció hace como 26 años o 25, fue una maestra compró este lote, lo donó a la comunidad, ahora es un jardín, ya tiene más de 20 años, un jardín comunitario donde la gente viene y participa, planta hortalizas y hay flores y se hacen reuniones, los niños vienen también de la escuela que está enfrente a la clase de ciencia que se imparte aquí. La idea es aquí que voy a formar un taller de cerámica, ya tengo el horno, entonces también como darle una continuidad en la pared del mural, en la parte es como crear un mural con lámina o cerámica de las especies, crear como una especie de ola, ya hice un diseño, lo propuse para ver si se me autoriza algún presupuesto, es representar en una ola grande, por ejemplo, los animales que están en extinción en el océano, ¿sí? Como la vaquita marina, la foca monje, y representar una gran ballena también, donde salga agua y riegue las plantas. ¿Por qué es importante para el maestro Acuña el cambio climatológico y el calentamiento global? Porque vemos que yo creo que eres de los pocos artistas que está de alguna manera, digamos, utilizando el arte para atraernos a conciencia. ¿Por qué es tan importante? Lo cual te lo aplaudimos. Oh, bueno, gracias. Bueno, no soy el único, hay muchos que lo hacen, pero yo
vivo en el área que vivo aquí en Chicago, hace como unos 7 años, 8, siempre me preguntaba, había más pájaros antes, ahora vemos que cada día hay menos pájaros, ¿no? Entonces quise hacer una exhibición, también trabajo la cerámica, la escultura en barro y todo, entonces como que empecé a observar, a analizar mi comunidad aquí y luego quise hacer una exhibición sobre el medio ambiente de donde yo vivía y el medio ambiente que yo había dejado en México. Entonces aquí empecé a hacer estudios, a dibujar, a trabajar en barro sobre las aves y en cerámica, en escultura. Y luego cuando fui a México, pues en una ocasión me recuerdo que fui con una vecina ya a saludarla y por una planta medicinal y vi un pájaro que andaba brincando ahí entre las plantas y le dije, qué curioso, este pájaro no vuela. Dijo, no, mire, ya tiene aquí como cerca de 10 años, pero ya mejor lo dejé, un día le abrí la jaula y ya no pudo volar. Ajá. Y me pareció así como, a ella le daba como gracia, pero sí se me hizo triste, ¿no? Claro, ver ese pájaro ahí. Y luego, en otra ocasión, así caminando, porque siempre acostumbro salir a caminar en las mañanas, ya sea aquí o en Jerez. Y luego en una de las caminatas me acuerdo que me encuentro un señor de años también que conocía y le digo, ¿y usted qué hace? Lo vi que andaba ahí en el corral y todo. Dicen, pues yo me dedico, mira, aquí tengo pájaros, tengo mis jaulas para agarrar pájaros para vender. Y también se me hizo medio extraño, ¿no? Medio triste. Y ya caminando por las alrededores del pueblo, me di cuenta que ya no estaban las mezquiteras que existían tampoco. El presidente municipal mandó cortar los mezquites para mandarlos al municipio de Guadalupe a que hicieran muebles de madera, ¿no? Wow. Entonces sí me di cuenta como que había un cambio drástico. Y luego aquí en Chicago, por ejemplo, las gaviotas, algunas veían que morían ahí en el canal que atraviesa Bridgeport y cerca donde yo vivo, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer una exhibición y luego le puse como título, No todos los pájaros pueden volar. Y Conaculta me patrocinó, tuve la fortuna de que me patrocinaron esa exhibición y yo me acuerdo que hice una de las obras es una jaula en cerámica grande y ahí representé un pájaro adentro y otro pájaro que se lleva la jaula con el pájaro, ¿no? Ah, qué interesante. Esa fue una forma de hacerle un homenaje a aquel pájaro, ¿eh? Qué interesante. Maestro, estás hablando que trabajas con barro y con cerámica, ¿correcto? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Qué empezó primero, la pintura o la escultura? Oh, la pintura, el dibujo, primero el dibujo y luego la pintura y... ¿Y cómo llegaste? O sea, ¿en qué momento diste ese brinco, digamos? ¿A la cerámica? Exacto. Bueno, la cerámica me llamó la atención porque como que necesitaba yo crear algo más tridimensional, no nada más lo plano o la pintura o el dibujo. Entonces comencé a trabajar el barro y cuando descubro el barro, pues me doy cuenta que es algo extraordinario, que para mí es una de las cosas, de los medios más expresivos. Y yo pienso que más nobles, ¿no? Para poder trabajar con la mano. Sí, y algo curioso, trabajas el barro y ya no lo puedes dejar, ¿no? Es algo que te da otra percepción de la vida, del mundo, inclusive te conecta más con la arquitectura, con todo, te cambia tu estilo de dibujar. Y me imagino que también, por ende, te relaja, ¿no? El hecho de estar creando con bastante. Las manos. Has de perderte, ¿no? Cuando estás creando. Sí, bastante. El barro es una gran terapia, es algo extraordinario. Cuando estaba viendo tu sitio, estaba viendo que en una escuela tú habías llevado esto con los niños, ¿correcto? Ah, sí, claro. Creo que era la cerámica. Sí, aquí en esta escuela de la Whittier, ese video está hecho aquí en la Whittier, aquí enfrente. Y es un taller que he dado varios talleres de cerámica. ¿Para los niños? Para niños, para jóvenes, sí, claro. ¿Por qué es importante para el maestro Acuña que los niños estén, digamos, expuestos al arte, ¿no? A la cerámica en este sentido? O sea, ¿por qué y cuál fue la experiencia cuál es la experiencia de trabajar con niños y jóvenes? Mira, yo antes daba talleres, por ejemplo, de dibujo, de pintura,
pero cuando descubrí, por ejemplo, lo del barro, me di cuenta que si tú le das un taller a los niños de barro, no trabajas, o sea, ellos trabajan todo, hacen todo. Tú casi no trabajas, al contrario, ahí estás como acompañándolos, es más libre, ¿no? Y el niño disfruta mucho el barro. El niño se siente más dentro del medio, más expresivo, más propio. Autónomo, ¿verdad? Más autónomo, claro. Y deja de interesarle el maestro ni nada. Entonces eso me parece fabuloso. Yo creo que es algo que la verdad te lo aplaudimos porque es algo que a los niños, como tú estás mencionando, los dejas ser, los dejas fluir, que lamentablemente en las escuelas públicas pues siempre se les da las instrucciones, qué debe de hacer el niño, cómo se debe de comportar, cómo debe de dibujar, ¿no? De qué lado comenzar a escribir y todo esto, pero en este sentido tú con el barro le das esa libertad a los niños, bueno, sin que se la des, ¿verdad? El niño en sí toma el barro entre sus manos y comienza a trabajar. Y yo estoy segura, ya tú no lo vas a comentar ahorita o con unos años más adelante, pero que más de uno de estos niños que pudo trabajar con el maestro Acuña, con el barro o con la cerámica, van a ser los artistas del futuro, porque no le estás reprimido. O sea, lamentablemente nuestra comunidad latina es muy reprimida por pues, cuestiones... por muchas cuestiones, ¿verdad? Que no vamos a ahorita entrar en ese tema porque si no, no lo llevamos. Pero el hecho de que vengan y trabajen con esto que es un material tan noble y que ellos se puedan expresar, yo me imagino que les has impactado muchísimo y que yo no dudo que el día de mañana uno de estos niños vaya a ser el próximo, no maestro Acuña, ¿verdad? Pero me imagino que vas a tener muchos discípulos que van a seguir esto. Claro, ojalá. Sí, yo estoy seguro que sí, porque los niños son muy creativos. Sí, más cuando pero también ya te entendí esa palabra que querías decir y que a lo mejor no terminaste, de que a veces que son reprimidos. Sí, eso lo he captado cuando daba yo talleres de barro que hablaban del maestro, ¿no? Decían, no, pero es que la maestra o el maestro que nos trata de esta manera, se enoja mucho o algo, y sí, los entendía, o sea, pero es porque el niño necesita ser más libre. Si al niño le das ese material, el niño... es él, se expresa, y también dejarlo que grite, que diga cosas o lo que sea, pero el niño es muy feliz. El barro es uno de los medios. Yo pienso que sí. Que hace que el niño encuentre la libertad. Comienza a fluir, ¿no? Que imagínate, comience con el barro, después me imagino que va a seguir con la pintura, ya después va a empezar con el óleo, con los murales, con todo, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es la conexión que tiene el maestro Acuña con la comunidad mexicana en Chicago y en Pilsen, sobre todo? Bueno, la conexión es algo medio nunca premeditado, ¿no? Pero ya sea que cuando se me ofreció esta oportunidad de hacer este mural, pues yo nunca pensé que iba a continuar, fíjate, 24 años después o 25, hacer esta parte de esta extensión del muro. Y luego se me dio la oportunidad para hacer una escultura en barro de 8 pies que está enfrente de este lote. Entonces forma parte de la colección de la escuela. También es un pájaro lunar en medio abstracto de 8 pies de alto, de barro, que lo hice en 3 partes. Entonces lo que pretendimos crear es como una especie de corredor cultural de esta calle. Tenemos el mural, y luego tenemos la escultura, y luego están los murales de Cristo Rey de los jesuitas, de la escuela jesuita. Luego están los murales de la tortillería El Popo, luego vienen los murales de Héctor Duarte, y luego está el Museo Mexicano de Arte. Entonces es un corredor cultural. Wow, qué interesante conocer claro, eso. Sí. Qué interesante, porque entonces lo que nosotros vemos y lo que queremos llevar, digamos, acerca de los suburbios es este arte, ¿no? Que la comunidad, que los jóvenes y nuestros niños se involucren y como algunas veces he comentado contigo, maestro, o sea, exponerlos al arte, porque el arte revoluciona, el arte te ennoblece, el arte te da una conciencia social, el arte nos educa, nos afirma, nos mantiene los valores
el arte es cultura, ¿no? Entonces, claro. Tú hablas de este corredor yo nunca había escuchado esto, de verdad, y sí me hace muy interesante, como tú dices, cómo viene este corredor de aquí, termina hasta el Museo Nacional de Arte Mexicano aquí en Chicago. Es interesante saber todo esto. Maestro, mi pregunta es, porque vemos, ¿no?, que hay artistas, pero lamentablemente pues no hay apoyo financiero. El gobierno de México o el gobierno de aquí de alguna manera puede, o sea, apoya a los artistas y sobre todo a los artistas latinos. Sí, ahorita afortunadamente ahora con la pandemia sí hay mucho apoyo económico de parte del gobierno federal que ha dado a las ciudades y a Chicago. Lástima que a veces no todos tenemos el problema es cómo aplicar. Aplicar es, a uno como artista le cuesta trabajo porque no tienes esa experiencia, pero quienes la tienen, pues para ellos es muy fácil, pero sí ha habido apoyos grandes económicos y todo, ¿eh? Y de parte del gobierno de México no hay un apoyo porque, bueno, yo he escuchado que no, ahora que, bueno, ya tiene algunos años que entró ese nuevo gobierno, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ha habido alguna ayuda para los artistas, para nuestros artistas mexicanos en México o aquí en el extranjero? No, que yo sepa, por ejemplo, ahora con López Obrador sí me da tristeza que inclusive a quienes está como directora de Cultura, Alejandra Frausto, yo te soy sincero, pues cuando se nombró yo me di cuenta que una persona que había tenido una empresa que se dedicaba a asesorar el arte a través de una empresa y todo eso, lo directora de Cultura, y yo dije, esto está mal, ¿cómo? O sea, se necesitaba una persona que realmente no fuera empresario, una persona que sintiera la necesidad de los artistas. Claro. Entonces, no ha habido, que yo sepa en México no ha habido ningún apoyo, o sea, y te soy sincero, durante la pandemia estoy bien seguro, porque yo también yo lo digo por mi experiencia, he trabajado mucho más que antes en mi taller, creando bastantes bocetos, dibujando, pintando, y sobre todo también hice una serie sobre la pandemia, sobre los médicos, sobre las personas que estuvieron y que están al frente de esta grave crisis, como son los enfermeros, los médicos, y por ejemplo, que yo sepa en México no ha habido ningún apoyo ni nada. Entonces, si yo he visto, por ejemplo, videos de bailarinas, videos de escritoras, de artistas que han estado trabajando y todo, pero es triste que no ha habido ningún apoyo, porque de verdad que los artistas son los primeros, así también como los obreros o como otra gente, estamos en la primera línea, o sea, tratando de que este mundo sea mejor. Claro. Y por ejemplo, a mí me da gusto, yo creo que ahora con la pandemia, con las nuevas cosas que vienen, que no van a ser muy agradables, pero el arte se va a hacer cada vez más público. Sí. Ya no, la gente no va a recurrir tanto a los museos, sino ver más obra pública, ¿no? Escultura, ver, por ejemplo, más murales, más performance en las calles. Claro. Que eso es algo bueno, porque de alguna manera nos acerca. Maestro, ¿cómo acerca, o más bien, cuál es el impacto que el arte, digamos, tiene, o más bien, voy a formular mejor la pregunta, ¿de qué manera la política y, digamos, lo que pasa en nuestros gobiernos lo reflejan los artistas? En este caso, tú, maestro Acuña. Por ejemplo, vemos, como introducción, vemos lo que acabas de, hace un momento estabas hablando de Orozco. Uh-huh. Vemos las obras también de Rivera, por mencionar algunos. O sea, ¿cuál es la influencia? O sea, ¿cómo tu arte ha influido en cuanto o la política y los gobiernos han influido en tu arte para que tú lo puedas expresar? ¿O no has llegado ahí? Que yo me imagino que sí, de hecho ahorita hablamos de eso. Bueno, de que se me apoyó para esa exhibición que tuve, no todos los pájaros pueden volar, a través de Conaculta, eso digo, tuve la suerte, se me ayudó por parte del estado de Zacatecas y de Conaculta, ¿no? Estoy agradecido con eso, pero
Aquí también, digo, hay medios de aplicar a becas o lo que sea, pero no sé, tu pregunta también, no sé a qué otra cosa se refieres también. Más que nada es cómo la política y cómo los gobiernos han influido cuando tú haces creas una obra de arte, una pintura o algo. Okay, o sea, bueno, por ejemplo, a lo que yo te entiendo es, por ejemplo, vamos a decir, el movimiento muralista en México influyó mucho la política de México, ¿no? El gobierno cuando se trata de crear obra pública, ¿no? En tiempos de Vasconcelos y todo eso, pues pienso que fue una gran oportunidad, fue un movimiento muy importante porque se creó un movimiento que influenció mucho en Estados Unidos, en otros países también, y el arte público pues tiene otro sentido, desde luego, que la obra de Caballete. Claro. Es muy diferente un mural a un cuadro. Y esa obra pública que creó Siqueiros, Rivera, Orozco, pues transformaron y hablaron de una historia, de un momento político, social y lo que sea, ¿no? Hasta en la actualidad, por ejemplo, Orozco sigue siendo para mí uno de los muralistas más grandes, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces estamos hablando que el arte crea conciencia. Claro que sí, crea conciencia, ¿cómo no? Por ejemplo, vamos a recordar por ejemplo, hay obras de arte que se hicieron hace 50, 60 años, qué sé yo, y son tan vigentes en la actualidad que te recuerda lo que se vive, ¿no? Claro. Maestro Acuña, estamos hablando, digamos, un poquito, ¿no? de estos, o más bien lo vivimos contigo en Casa Dupeix, que fuiste el que trabajaste para que tuviéramos estas hermosas mantas. Que es digamos una manera de expresarnos socialmente, y vemos que tú hiciste esta hermosa manta. Más adelante pondremos la fotografía de esta diamante que tú creaste con esta mujer, con este grito, con todo esto. O sea, es una manera de expresarte, ¿no? Socialmente, por así decir, a través del arte. O sea, por eso vemos lo importante que es el arte para el maestro Acuña, o más bien, de qué manera también puede el maestro Acuña manejar su arte para hacer una protesta, digamos, social, ¿no? En cuanto a lo que está pasando ahorita, digamos, en el país con lo que es migración y todos estos problemas que estamos viviendo. Bueno, gracias por eso, el comentario de la manta, pero en realidad fue algo muy sencillo y qué bueno que les gustó, pero bueno, no alcancé a terminarla muy bien, pero sí, crear arte social no para todas las personas o artistas es algo que se nos da, ¿no? A mí me cuesta un poquito de trabajo, te soy sincero. Tengo que hacer ciertos ejercicios o algo, pero claro que me interesa el arte un poco político también, el arte social. Por ejemplo, a mí me da tristeza todo lo que sufren los inmigrantes, la gente que no tiene papeles, que trabaja más que otros, que percibe menos un salario. Sí, claro. Que se anda escondiendo, que no tiene los beneficios que tiene una persona que es residente o que es ciudadana. Claro, esas personas son las que sostienen al país, son las que sostienen una economía, son las que más sufrieron, las que más se arriesgaron durante la pandemia. En esta época, los ilegales, la gente que siguió trabajando, por ejemplo, en el campo, que siguió trabajando en las yardas, que siguió trabajando en la construcción, que estuvo expuesta y que murieron muchos también de ellos, como en Nueva York, en Chicago, en diferentes lugares. Hubo gente que murió y que ni cuenta nos dimos y que estuvieron al frente. ¿Verdad? Mientras nosotros seguimos comiendo. ¿En qué está trabajando? ¿Cuáles son los proyectos en los que está trabajando en este momento el maestro Acuña? Bueno, ahorita estoy creando algo también un poco político. Me preocupó mucho, me entristeció demasiado ese bombardeo que hizo Israel a Gaza, a Palestina, y estoy haciendo una serie de dibujos que me gustaría hacer algo en grande también, porque ahora yo creo que es mucho más claro cada vez más el cinismo, por ejemplo, de Estados Unidos y de Israel, de cómo dice Biden que no se preocupen, les vamos a dar 60 millones para la restauración de Gaza. ¿Qué es eso? O sea, cómo por debajo del agua le mandan, yo no sabía que le daba cerca o más de $1,000 millones a Israel, imagínate, por año, y cómo ha crecido militarmente y cómo ha destruido
a nuestros hermanos los árabes, Claro. ¿no? Eso es muy triste. Claro, cómo creó un ejército, ¿no? Sí, entonces estoy haciendo una serie de dibujos sobre eso. Ujú. Muy bien. Y ahorita, digamos, este proyecto tiene una fecha para hacerlo o estás trabajando? No, ya estoy en él? trabajando en eso en el taller. Creo que me habías comentado también que Perdón, querías ¿no cerramos esa puerta, por favor? La otra. 5 minutos, ¿sí, verdad? No. Ok. Estábamos viendo también, tú me habías comentado, me habías comentado que estabas, creo que trabajando algo también de lo que está pasando en Colombia con nuestros hermanos colombianos, sí, también ¿verdad? estaba haciendo una serie de dibujos sobre Colombia, sobre las manifestaciones, sobre la represión del ejército, de la policía, sobre las desapariciones. Muy triste también eso, Claro, claro. desde luego. A mí como mujer me encantaría ver más adelante si el maestro Acuña pudiera, digamos, indagar o profundizar en cuanto utilizando su gran obra de arte con las mujeres, con lo que está pasando con las mujeres mexicanas en el país de México, todos estos feminicidios. Vemos que 11 mujeres a diario están siendo asesinadas. A mí en un futuro me encantaría ver que el maestro Acuña trabajara en algo así, ¿no? Que pudiera mostrarlo acá en el estado de Illinois. O sea, yo creo que será algo muy, muy fuerte, con lo cual, pues yo creo que más de una te aplaudiríamos esas obras de arte para tener conciencia. Sí, es muy triste, claro, demasiado lo que está sucediendo, pues no solamente en México, yo creo que en el mundo, ¿verdad? En general, lo que sucede, esa manera de tratar a la mujer, de ese desprecio, es muy triste, ¿no? Es parte del paternalismo, del machismo, de la cultura que viene desde la niñez, ¿no? Claro, de este patriarcado en el cual pues, vivimos. Por eso me encantó cuando llegamos y vimos tu mural de las pescadoras, dije, son mujeres, vemos como tú estabas hablando un poquito de ellas, lo que estaban haciendo, cómo estaban trabajando y todo eso, cuando normalmente vemos que los pescadores son los hombres, pero vemos en este mural cómo son las mujeres y todo esto, o sea, es una obra de arte realmente muy, muy, muy profunda que la verdad pues nos llega muchísimo a las mujeres. Maestro Acuña, prácticamente llegamos en la recta final. Pero esta pregunta no me gustaría dejarla, digamos, de fuera. ¿Tienes algún compromiso con la juventud? Y si es así, ¿qué estás trabajando? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Y por qué si tienes algún compromiso con la juventud, por qué? Claro que sí. La idea es trabajar, crear este taller de cerámica, integrarlo aquí a la comunidad, con los jóvenes, con las familias también, porque a mí me gusta integrar no solamente los jóvenes, sino también la familia, sino que los padres se integren. Cuando los padres se integran al arte, cuando se integran en una actividad, hay un diálogo con los hijos y los padres, claro, y hay una integración, ¿no? Realmente de la comunidad. Entonces también me gustaría hacer un taller, crear una especie de taller de cerámica en Jerez, de donde soy yo, como para ver ese movimiento, crear un movimiento allá y otro aquí y ver esa interrelación, ¿no? Será muy interesante. Eso es una de mis preocupaciones, crear un taller en Jerez, Zacatecas, y para la comunidad, para los niños, para los jóvenes, y también dar clases de arte, de pintura. Que bueno, más adelante les daremos la sorpresa, pero estamos viendo si podemos llevar al maestro Acuña acá a los lados de los suburbios en el condado de DuPage para que pueda trabajar un poquito con los jóvenes y los jóvenes puedan, digamos, abrazar y aprender lo que el maestro Acuña tiene, que es muchísimo lo que tiene, para que nuestros jóvenes hispanos que viven del lado de los suburbios sean expuestos a esta bella arte, ¿no? Que puedan tener un arte y un arte con conciencia, que es lo que vemos en tus obras. Tienes un arte con conciencia realmente, porque muchas personas, o sea, pueden ser muy artistas y todo, pero el arte que tú tienes es un arte con conciencia, lo cual nosotros lo vemos y eso nos interesa muchísimo, porque te digo, yo creo que a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nosotros mismos, ¿no? O sea, realmente necesitamos ese arte con conciencia. Pues es algo como inconsciente, no sé, como que no a veces no pienso a veces mucho en eso, pero a lo mejor sale sin querer, ¿verdad? Pero sí. Pues te salió muy bien, porque de verdad que sí. Ajá. Maestro, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿De cuál legado quieres tú dejar? Y voy a hablar aquí con la comunidad mexicana, aquí en Chicago, en los suburbios. ¿Cómo te gustaría que te recordaran y qué legado quieres dejar? Bueno, no me preocupa mucho eso, ¿verdad? Pero en realidad lo que yo pretendo es seguir creando más obra, participar más
en la creación de talleres, como ver que los jóvenes se involucren, a mí me preocupa más que los jóvenes logren realizar sus ideas, sus expresiones, porque vienen los tiempos más difíciles. Ahora con la pandemia nos ha enseñado que esto apenas es el inicio, ¿no? Sí. Y que se debe uno de preparar, que debemos de trabajar en equipo, que debemos de trabajar en grupo, que no debemos trabajar aislados, sino que debemos de darnos más hacia la gente, a los jóvenes, a los adultos, a quien sea. Lo que me gustó cuando estabas con nosotros en Casa DuPage, que estabas trabajando con los jóvenes, que nosotros bueno, yo digo nosotros porque yo fui la que dije, bueno, las letras así, ¿no? Y los jóvenes dijeron, no, así. Tú dijiste, déjenlos que se expresen. Claro. Ellos es diferente, ¿no? O sea, ellos tienen una manera de expresarse diferente a nosotros. Y eso es tan hermoso porque les das, digamos, esa apertura para que ellos estén experimentando y pueda salir un arte, digamos, nuevo, diferente, y sobre todo en este tiempo de pandemia cuando todos, ¿verdad? Pero los jóvenes más han sufrido, digamos, 12, 14 meses de encierro, y ellos me imagino que tienen tantas cosas que expresar. No, yo aprendí de ese taller, por ejemplo, tú te das cuenta ahí que al principio algunos no se animaban a expresarse, a hacer las cosas por ellos mismos, o tenían un poquito de vergüenza o temor, qué sé yo, pero al final de cuentas su trabajo fue mucho mejor, fue algo original, algo muy expresivo, ¿no? Lo que hicieron en las mantas. Entonces descubren que en realidad el arte es eso, el arte es un juego, es jugar, es experimentar, es hacer las cosas sin preocupación, muy libremente, y eso es lo que necesitan ellos, o sea, dejarlos trabajar. O sea, uno nada más es como un observador guía, o un guía, pero darle los instrumentos y es todo, ¿no? Eso es lo que yo pretendo, ¿no? Que ellos realicen la obra, que no hacer uno nada, sino más que todo proporcionar los medios. Pues muy bien. Pues maestro Acuña, pues ya estamos aquí para despedirnos. ¿Cuáles las palabras que usted tendría, digamos, para la audiencia, para los que nos están viendo, de parte del maestro Acuña el día de hoy? Difícil. No, pues gracias por tu invitación. Un placer. Me dio gusto. En realidad no me gustan las entrevistas ni las fotografías y todo eso, pero sin embargo caí en la trampa. Gracias. No, al contrario, gracias, porque de verdad que es algo que nosotros necesitamos saber, sobre todo nuestras nuevas generaciones, quién es el maestro Acuña, cómo ha influido. Como dices muy humildemente, no sabes realmente tal vez todo lo que has influido, tu arte, todo lo que has trabajado. Estabas comentando, o sea, parte del trabajo del maestro Acuña está en este corredor de arte latino-mexicano, y es importante que nosotros lo llevemos esto a las familias latinas, a las familias mexicanas, a los hogares mexicanos, y que sepan quién está detrás de todo esto. Es el maestro Jesús Acuña, y es muy importante, de verdad. Sé que tienes una sensibilidad no solamente en crear como artista, sino como ser humano, y por eso es importante que nosotros tengamos esto, que la gente sepa quién está detrás del mural, quién es la persona. Como dices, no me gusta tal vez las fotos, no me gustan los videos, pero es muy importante, porque yo creo que se lo debes a la gente. De verdad, yo creo que sí se lo debes a la gente. Así es que yo te quiero agradecer. El programa Punto de Partida, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación. Nosotros estamos muy contentos de que contigo abrimos esta nueva temporada del programa Punto de Partida, y te damos muchísimas gracias por... Al contrario, gracias. Yo también, lo disfruté, ¿no? La conversación. Les deseo lo mejor también en su programa. Muchas gracias por tu sencillez. Gracias a Alan también, a Cristóbal. Gracias. A la comunidad de ustedes que tienen tan bonita ahí en DuPage. Un placer, y te vamos a llevar para allá. O sea, ya estamos con nuevos proyectos para que sigas trabajando ahí con nosotros, con la comunidad. Y de verdad, muchísimas gracias, agradecemos. Sigue creando, y como muchas veces lo menciona Cristóbal, sigue creando, que lo dice un personaje, que sigue creando peligrosamente, porque es lo que queremos ver. Queremos ver más arte del maestro Acuña por todas partes, por todo el estado, por donde sea. Gracias, muy amable. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y pues bueno, nos despedimos el día de hoy en el programa Punto de Partida con el maestro Jesús Acuña y tu servidora Gaby Hernández Chico. Muchas gracias. Les envío un abrazo. Bendiciones. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. In 1995,
when the mural The Sea was commissioned for Xochiquetzal Garden, the result was a surreal scene in a tranquil sea. Updating and expanding the garden mural in 2020, I wanted to offer a visual poem to honor women for their crucial role in the economic life of communities around the world, often in ways more sustainable than that of the work done by men. I also wanted to address the degradation of the world's oceans and the changes caused by our current economic model to the world's climate. The tranquil sea of 1995 is now a tsunami that lifts a fisherman on a sheet of water. Small windows with animal scenes, such as birds falling from the sky onto an ocean where turtles are trapped in plastic, highlight the danger. The older and the new murals are connected by the artistic treatment of the water and by my evolving sense of color and perspective.